vamos a ver lo que es la termometría clínica, que básicamente es una de las herramientas o una de las maniobras semiológicas que nos va a permitir a nosotros realizar la toma de termometría de nuestros pacientes. Es una herramienta que es muy útil y como consejo siempre traten de hacerla antes de realizar cualquier otra maniobra o antes de empezar el examen clínico en sí, ¿sí? Porque por ahí pueden obtener datos erróneos. Vamos a definir primero a la temperatura, como saben ya de fisiología. La temperatura es el calor producido por todo organismo vivo y es la forma final irreversible que tienen todos los individuos de eliminar la energía transformada en cada organismo, ¿sí? Bueno, entonces lo definimos como el calor producido por todo organismo vivo, forma final e irreversible de eliminar la energía transformada en el organismo y, por supuesto, que es una condición vital para mantener, vital e indispensable para mantener todos los procesos biológicos que ocurren en el organismo. Es así que nosotros vamos a clasificar a los animales en animales poiquilotermos o animales de temperatura variable y los animales homeotermios o animales de temperatura constante, ¿sí? Los animales homeotermos, que son la mayoría de los mamíferos, que son los que son capaces de mantener su temperatura constante sin variar de acuerdo a las oscilaciones que hay en el ambiente, ¿sí? Son llamados los animales de sangre caliente. Y los poiquilotermos o animales de sangre fría son aquellos que tienen la capacidad de variar o regular su temperatura siguiendo la temperatura ambiente y va fluctuando y cambiando con ella. ¿Cómo hace el cuerpo para hacer esta regulación de la temperatura? Todo esto que yo les estoy diciendo ahora es un breve recordatorio fisiológico, ustedes ya deberían saber todo esto, pero lo hacemos como una breve recopilación como para que estén en tema, ¿sí? La regulación de la temperatura es una relación en cuanto a lo que ocurre con la formación de energía y la eliminación, de calor, perdón, y la eliminación, es decir, la relación entre la termogénesis y la termólisis. Y esta relación se obtiene a partir de los receptores, o sea, mediante la acción que combinan los receptores termorreceptores que se encuentran en la piel, ¿sí? Y los la piel y membranas mucosas, como van a ver más adelante, y los termodetectores, perdón, que se encuentran en el hipotálamo, ¿sí? Entonces, tenemos el centro simpático del calor y el centro parasimpático del frío. Estos centros se encuentran en el hipotálamo anterior es el encargado de, como dice ahí entre paréntesis, lleva frío, es decir, de disminuir la temperatura. Por lo tanto, el hipotálamo anterior va a activar todos los mecanismos que lleven a bajar la temperatura. Está comandado por el sistema nervioso parasimpático y produce vasodilatación periférica, aumento de la sudoración, aumento de la ventilación pulmonar y disminuye la producción de calor. De manera contraria, en la región posterior del hipotálamo se encuentra el centro simpático del calor, que es el que hace aumentar la temperatura. Entonces va a ser todo lo contrario de lo que hacía el hipotálamo posterior, el anterior. Va a ser vasoconstricción periférica, va a disminuir la sudoración, va a disminuir la ventilación pulmonar y va a realizar un estímulo de la actividad muscular. ¿Está claro? Eso como recordatorio. Ahora vamos a entrar en lo que es la termometría clínica. La termometría clínica es la apreciación de la temperatura utilizando una herramienta que se llama el termómetro clínico. En medicina veterinaria nosotros utilizamos lo que se denomina el termómetro de máxima, que hoy por hoy ya casi no se lo consigue, son los termómetros de mercurio. Los termómetros de máxima son los termómetros de mercurio o llamados termómetros de clínica, porque tienen la capacidad de que una vez que
el mercurio asciende por la columna de ese mercurio por la que circula el mercurio, no desciende cuando nosotros lo sacamos del animal. Es decir, alcanza una temperatura máxima y ahí se queda. No desciende esa columna a no ser que nosotros hagamos la bajada del termómetro con movimientos de agitación. Casi que no se lo consigo, o al menos yo cada vez me cuesta más conseguirlos, entonces caemos en el termómetro digital. El termómetro digital tiene la ventaja de que nos da un dato en menor tiempo, ¿sí? O sea, en prácticamente segundos nosotros ya tenemos la temperatura. Si me preguntan a mí, el termómetro de mercurio, que es este que está ahí en la imagen, me imagino que todos lo conocen o alguna vez vieron un termómetro o en su casa tuvieron. Ese es el termómetro de mercurio o termómetro de máxima, es más preciso y siempre si yo tengo que elegir, elijo el termómetro de mercurio. Y tenemos el termómetro digital. También hay, como vieron en la foto de la portada, los termómetros infrarrojos. La verdad que yo nunca usé ninguno de esos, pero bueno, se usan y también es como otro dato. Para mí, el más preciso es el termómetro de clínica, el termómetro de máxima. El termómetro de máxima, como ven ahí en la imagen, consta de distintas partes. Tiene un bulbo, que es lo que contiene el mercurio. Tiene un cuello, no sé si puedo... Bueno, ya me voy a poner a indagar para ver si es que yo puedo marcar o hacer cosas en la diapositiva, no sé cómo se hace eso. Pero tiene un cuello, no sé si Rulo, vos desde la cuenta Herrera podés hacer eso, para marcarme el bulbo, el cuello y el cuerpo. No, creo que no. ¿No? Hace clic derecho, izquierdo, perdón, ¿no? No, no me aparece. Bueno. Entonces tiene, y está graduado en grados centígrados o grados Celsius, y la escala va de los 34, 35 hasta los 42 grados. Los termómetros de máxima o de mercurio los podemos clasificar en termómetros blandos y termómetros duros. Los termómetros blandos tienen la, si ven en el bulbo del mercurio, a ver, esperen un segundito, no, yo no puedo, bueno, ahí está, ya encontré la herramienta. Eso que está acá es el bulbo, ¿sí? Esto que está acá es el cuello, ¿sí? O es que tiene una estrangulación. Y lo que sigue para acá, uy, soy muy mala, es el cuerpo del termómetro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, a ver ahora cómo borro. Cuando ustedes eligen un termómetro, generalmente lo elegimos por su dureza. La dureza va a estar dada por la estrangulación que tenga ese termómetro en el cuello. Cuando un termómetro se dice que es duro, quiere decir que la estrangulación es bastante angosta, es estrecha, entonces el tiempo que demora el mercurio en ascender por la columna es mayor. En cambio, un termómetro blando tiene una estrangulación mayor, entonces el tiempo que demora en ascender la columna de mercurio es menor. Los termómetros duros son un poco tediosos a la hora de bajar la columna cuando hacen el descenso de la columna, que la hacen así. Agarran el termómetro, no sé si me ven, ¿se me ve, Rulo? No, no. ¿A mí no se me ve? Sí, sí se Sí, sí se ve. ve. Sí se ve, sí se ve. Bueno, ¿ven que estoy sosteniendo una lapicera en la mano? Sí, profe. Bueno, para hacer el descenso de la columna de mercurio, lo toman del extremo, no del extremo donde está el bulbo, sino del extremo posterior, y realizan los movimientos de sacudida. Con esto desciende la columna de mercurio. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre un termómetro duro y un termómetro blando?
Si yo tengo un termómetro duro, lógicamente el tiempo de la toma de la temperatura va a ser mayor, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Bien. Clínicamente nosotros vamos a diferenciar dos formas de tomar la temperatura. Uno se denomina de forma subjetiva, que es la temperatura externa, y la otra es la temperatura interna. La temperatura externa es la temperatura que nosotros podemos tocar con el dorso de la mano, porque es más sensible el dorso de la mano que la palma de la mano. Con el dorso de la mano son sitios del animal que presentan piel más fina o que están desprovistas de pelos, como por ejemplo la base de las orejas, ¿sí? La zona del abdomen, incluso podemos tomar en el morro, ¿sí? Esos son sitios que nos van a permitir a nosotros tomar la temperatura de manera subjetiva, ¿sí? Son zonas de piel fina y desprovistas de pelo. También lo pueden hacer en grandes animales en la base de los cuernos. Y la temperatura interna es la temperatura de la circulación de la sangre, la temperatura es sinónimo de temperatura central, sobre todo la temperatura rectal. Es básicamente la temperatura de la sangre del individuo. Nosotros tenemos 3 sitios para tomar la temperatura. Se utiliza la temperatura rectal, la temperatura vaginal y la temperatura bucal. La temperatura rectal es sinónimo directo de temperatura rectal. Cuando nosotros elegimos un sitio para tomar la temperatura, esa temperatura necesitamos que sea lo más parecida a la temperatura de la sangre, por eso elegimos la rectal. La rectal, el recto, tiene un esfínter que impide la entrada de aire desde el exterior, por eso lo elegimos. ¿Sí? Entonces, una de las condiciones para tomar la temperatura correcta es que utilicemos sitios donde no haya entrada de aire. Entonces vamos a tomar la temperatura rectal. Para realizar la toma ya vamos a ver los pasos en la otra diapositiva, pero la forma de tomar va a depender de la especie. En pequeños animales lo pueden hacer en estación o también lo pueden hacer en decúbito. En grandes animales generalmente se los hace en estación, es lo más seguro. Y la precaución que tienen que tener es, primero, colocarla en el sitio correcto al termómetro. Segundo, que el ayudante o ustedes mismos, si es que están trabajando solos, que sostengan al animal de una manera correcta para evitar no solo lesionarse ustedes, sino que se lesione el animal o que por algún movimiento brusco, por ejemplo, que un perrito que le estén tomando en la camilla se siente de golpe y se rompe el termómetro, se puede lastimar, y si es un termómetro de mercurio, se puede intoxicar, ¿sí? La temperatura vaginal, a diferencia de la temperatura rectal, en el caso de las hembras, obviamente, al no tener la vagina o los labios vulvares, no contar con un esfínter, hay una leve entrada de aire desde el ambiente. Entonces, si ustedes van a tomar la temperatura vaginal, tengan en cuenta que va a ser aproximadamente, no es, o sea, que sea así exactamente, pero es aproximadamente entre 0,2 a 0,5 grados centígrados más baja que la temperatura rectal. ¿Sí? Entonces, las temperaturas, cada individuo tiene su temperatura normal. Si ustedes van a tomar la vaginal, tengan en cuenta que si un perro está entre 38 y 39 grados centígrados, lo normal, si miden de la vaginal en una perra y si tiene 37,5, no se alarmen, es porque están tomando de la vaginal. Y la bucal prácticamente no se la usa por precaución, porque el animal nos puede morder, nos puede lastimar y puede incluso romper el instrumental. ¿Cuándo la pueden utilizar? En el caso de que el animal, por ejemplo, esté dormido, sedado, lo pueden hacer. Muchos dicen, no, si le pones un bozal no pasa nada. No, sí pasa, porque hay bozales que no impiden que el animal abra y cierre la boca, la puede abrir y cerrar libremente dentro del bozal y puede morder y romper. Cuando toman, ¿cómo hacemos para realizar la toma? Bueno, esta vez ven en la manga, en caso de bovinos y en el caso de los pequeños animales. Lo importante es que, no estoy muy de acuerdo con la imagen porque no tanto es importante la elevación de la cola, sino que
una persona sostenga al animal desde el abdomen para que no se siente, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a tomar, justo me olvidé el termómetro, así que lo vamos a hacer con lapicera, se los voy a mostrar, pero para tomar la temperatura, recuerden, tienen que cumplir con la primera premisa, hacer descender la columna de mercurio, hacen descender, una vez que la columna ya está descendida, pueden lubricar el termómetro, que lo pueden lubricar con solución fisiológica, con vaselina, con agua, incluso con saliva cuando están en el campo y no cuentan con esos elementos. Con saliva también lo pueden lubricar, poniendo la saliva en la mano, lubricando el bulbo del termómetro. Una vez que lo tienen lubricado y descendido, colocan al animal en posición, introducen el termómetro en contacto con las paredes del recto con movimientos leves de rotación. Una vez introducido, se espera el tiempo de toma. El tiempo de toma va a depender del sitio donde estén tomando la temperatura, ya sea en el recto, en la vagina o en la boca, y también va a depender de lo que les dije antes, que era si el termómetro era duro, blando o era digital. ¿Sí? Cuando hacen temperatura rectal, generalmente con 2 minutos es suficiente. Cuando hacen temperatura vaginal lo deben dejar un tiempito más, y cuando hacen temperatura bucal, 10 minutos, cita la bibliografía. Nunca tomé temperatura bucal, pero dicen que es 10 minutos aproximadamente. Y si van a tomar la bucal tiene una gran entrada de aire, entonces es hasta 1 grado centígrado más baja que la temperatura rectal, ¿sí? Tengan cuidado cuando tomen la temperatura rectal de, como primera medida, de que el termómetro esté bien en contacto con la mucosa del recto, porque es lo que nos va a dar un valor real de la temperatura de la sangre, ¿sí? Tiene que estar bien en contacto el bulbo del termómetro para que sea fehaciente la medida. Si ustedes introducen el termómetro dentro de un bolo fecal, eso nos puede llegar a dar una lectura errónea, que generalmente es una temperatura más baja de la real que tiene el individuo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, acá hay una pregunta que no sé si quedó claro, pero la repito igual. ¿Cuánto era la diferencia de temperatura en la vaginal? En la vaginal hasta 0,5 menos que la rectal, y en la bucal hasta 1 grado menos que la rectal. Después dice, ¿en qué caso se prefiere tomar la temperatura vaginal antes que la rectal? Bien, en el caso que vos tengas, por ejemplo, que tengas una atonía del esfínter, ¿sí? En donde el esfínter rectal no esté funcionando como tal, entonces si hay una dilatación, tu valor no va a ser real, ¿sí? Entonces en ese caso, o en ruptura de ano, por ejemplo, hay muchos perros que tienen muchos problemas a nivel de las glándulas anales o de las glándulas circunanales, que pueden ocasionar fístulas, lesiones alrededor del ano, y que no te sirve como medida exacta porque hay una lesión, ¿sí? En ese caso se elige la vulvar o la vaginal. Bien, acá dice, ¿se prefiere la rectal antes que la vaginal? Siempre. ¿Y cómo distinguimos si hay un bolo fecal? Lo vas a sentir con el termómetro. Nada más. Te vas a dar cuenta. Nada más, esas son todas las preguntas. Bien. Ahí tienen los pasos para la técnica de la temperatura y tienen, bueno, una imagen, bajada del termómetro, lubricación, introducción, duración de la toma y lectura. ¿Sí? Bueno, este cuadrito, igual la clase la vamos a subir, no sabemos si a YouTube o al aula virtual, ya vamos a ver. Pero estas son las temperaturas que nosotros consideramos que son las que consideramos, digamos, porque por ahí hay mucha bibliografía que da mucha vuelta, así que con estas temperaturas está bien. Pueden ver que hay aclaraciones, por ejemplo, en los equinos y en los porcinos, que dice diferencia en los animales más jóvenes, es simplemente por la tasa metabólica. Siempre los animales más jóvenes van a tener una temperatura un poco mayor. Esto
ven que no es un número, sino es un rango. Entonces, un felino, la temperatura va de los 38 a los 39,5 grados centígrados, ¿sí? Entonces pueden tener pacientes que llegan al consultorio con 38,1 y también pueden tener pacientes que llegan con 39,2. Es un rango y influye mucho el ambiente, influye el estrés, y hay ciertas condiciones que las tienen que tener en cuenta. Por eso yo les decía que es lo primero que tienen que hacer cuando el animal llega al consultorio. Medir la temperatura, les lleva 2 minutos y siguen con el examen. Eso es un rango, se los digo ahora para que entiendan después lo que viene más adelante. ¿Sí? No es que es un número exacto, sino es con rango. Dentro de ese rango que hablamos recién, nosotros vamos a tener variaciones, que algunas variaciones son fisiológicas dentro de la media normal y algunas variaciones son patológicas, ¿sí? Las variaciones fisiológicas ¿eso qué quiere decir? Que dentro de la media nosotros podemos tener aumento o disminuciones que son consideradas normales, ¿sí? Pero dentro de la media de lo que había en la imagen anterior. Por ejemplo, tenemos la especie, sí. ¿Puede hacer clic en ocultar? Ah, ¿qué aparece el coso? Sí, sí, le tapa al chico. Sí. No sé si ahora ven mejor. No sé cómo sacar la goma. ¿Ahí está bien? Listo, listo. Sí, sí, ya pueden ver los chicos. Bien. Bueno, y no sé cómo sacar la gomita. Bueno. Entonces tenemos dentro de la especie el cuadrito que estaba antes. Dentro del sexo, lo que dice ahí sexo, es fundamentalmente porque nosotros tenemos, la hembra sobre todo pasa por estadios fisiológicos que el macho no pasa, por ejemplo la gestación y la lactancia, que eso puede hacer variar la temperatura. No es que la hembra tenga temperatura más alta que el macho, no. Es que en ciertas oportunidades o por ciertos estadios fisiológicos la hembra puede tener aumentada o disminuida la temperatura. Y en el macho también ocurre, ¿sí? En cuanto a la edad, también lo vieron en el cuadro, los animales más jóvenes, cuanto más jóvenes son, por ahí la temperatura puede llegar a ser un poco más alta. Ahí dice tamaño corporal. En cuanto al tamaño corporal, quiere decir simplemente por la relación que hay en la superficie del animal con la eliminación de calor. O sea, los animales más pequeñitos, o sea, los animales más chicos, si ustedes ven, tienen una temperatura más alta, los animales más pequeños tienen mayor temperatura por superficie corporal. En cuanto a la raza, esto también está relacionado, no solo en los caninos, que por ahí nosotros tenemos razas de temperamento linfático, de temperamento nervioso, o por ahí perros que son un poco más hiperkinéticos que otros, sino también en las razas bovinas, que tenemos las razas británicas, que generalmente tienen la temperatura un poco más elevada en relación a las índicas. Y lo mismo ocurre con los equinos, que por ahí no es lo mismo un animal sangre pura de carrera que un peruano de paso, ¿sí? Simplemente por eso, no es que el peruano de paso tiene la temperatura más baja que el sangre pura de carrera, no. Pero si ustedes hiciesen un trabajo y tomasen temperatura de 100 peruanos de paso y 100 sangre pura de carrera, seguramente van a tener en la media del final del promedio que el sangre pura de carrera tiene una temperatura, no sé, 0,5 más elevada que el peruano de paso. Variaciones nictamerales. ¿Alguien sabe lo que son las variaciones nictamerales? A ver si me contestan. Avísame si alguien contesta, Rulo. Nada todavía. ¿Nadie? Nadie. Sueño, dice uno. Están buscando en Google. ¿Cómo? Están buscando en Google, dice. No, nada de buscar en Google. ¿Al día o a la noche? ¿A eso se refiere? Pregunta. Bueno, las variaciones nictamerales quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se denomina remisión matutina y exacerbación vespertina. Remisión quiere decir que es más bajo que la exacerbación, claramente. Entonces,
Una remisión matutina implica que los animales tienen una temperatura más baja hacia las horas de la mañana y empieza a aumentar hacia las horas de la tarde. ¿Sí? Bueno, las variaciones pueden llegar a ser de 0,5 grados y eso es fisiológico, es normal. Alguien dijo sueño recién. Durante el sueño sí puede ser de que nosotros bajemos la temperatura durante el sueño, por eso al despertar a la mañana sigue siendo baja y después vuelve a aumentar. En cuanto al celo, parto, gestación, esto va a variar según la especie. Nosotros tenemos en las hembras, cuando entran en celo, se dice que que la temperatura está más alta. Y esto no siempre es así. Puede ser que durante el celo la temperatura, y acá me prestan atención, la temperatura rectal en una hembra bovina esté más elevada de la media, pero en una hembra bovina, porque, bueno, ustedes también ya empezaron a cursar repro, así que más adelante van a ver esto, pero una hembra bovina tiende a caminar mucho buscando el grupo sexualmente activo, entonces están más inquietas y eso puede hacer aumentar la temperatura central. No siempre, pero sí puede pasar. En el caso de las hembras caninas, se dice que lo que puede llegar a aumentar durante el periodo de celo o de estro es la temperatura vaginal, no así la temperatura rectal. Es simplemente un aumento de temperatura vaginal por todo lo que está ocurriendo fisiológicamente en esa hembra. Si ustedes alguna vez tuvieron una perrita que estuvo en celo, sabrán que tienen un edema de vulva o un agrandamiento de vulva y congestión de los vasos junto con el sangrado de la perra. Entonces, en ese estadio, si nosotros tomamos la temperatura vaginal, vamos a tener un aumento en relación a la media. Pero si tomamos la temperatura rectal, la temperatura seguramente va a ser normal. ¿Está claro eso? Para que después no digan que en el celo la hembra tiene temperatura alta. No, no tiene temperatura alta en el celo. Durante la gestación en la vaca, la temperatura aumenta. En la mayoría de las otras especies se mantiene normal, pero por ejemplo, en la perra, 24 horas antes del parto, la temperatura empieza a disminuir. Y esa disminución puede llegar hasta 1 grado, 1,5, algunos autores dicen que hasta 2 grados, pero me parece un montón, porque una perra con 36 grados es como que es muy baja la temperatura, pero 24 horas antes del parto disminuye hasta 1 grado, 1,5 si quieren, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que disminuye es la temperatura rectal, es decir, la central. Y durante el parto, dependiendo, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una perrita que en el preparto empezó a disminuir la temperatura, si nosotros tomamos en el tiempo cero la temperatura, en el tiempo cero del parto, seguramente va a estar disminuida. Pero cuando empiecen las contracciones, los movimientos de la perra, cuando el cachorro pase el canal de parto y salga, seguramente la temperatura va a aumentar por un trabajo fisiológico de la hembra. Y generalmente eso pasa en todas las especies. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda, Rulo, de eso? Dice, ¿las variaciones son dentro del rango normal? Son dentro del rango normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la gestación de la perra, que llegue a 37, se considera que es normal porque está por parir, y no sé si se entiende esa diferencia, o sea, dependiendo, estas variaciones fisiológicas se consideran normal, dicen que es dentro de la media, pero a veces se excede los límites de la media. Pero ustedes no es que lo tienen que tomar como único dato a la disminución de la temperatura, sino que tienen que hacer un examen general del animal. No sé si se entiende, porque por ejemplo, bueno, después viene la relación con las comidas, pero después de eso viene el ejercicio y la excitación. Si ustedes les llega un perro un día de 41 grados de calor en Tucumán y que el dueño se le ocurrió llevarlo a la veterinaria corriendo o caminando, y seguramente que ese perro va a llegar con 39,8 de temperatura, hasta 40 de temperatura. Y es un dato, es ejercicio, excede la media, pero el perro llegó agitado, cansado. Si ustedes lo dejan descansar 15, 20 minutos y vuelven a realizar la toma, seguramente esa temperatura se normaliza. ¿Se entiende?
Y acá Marina pregunta, ¿entonces se podría usar la temperatura como un indicador de que la perra está por parir pronto? Sí, yo lo utilizo un montón. Para mí es un dato muy confiable. No hay más preguntas. Bien. En cuanto a la relación con las comidas, la mayoría de los animales aumentan su temperatura, incluso nosotros, aumentan la temperatura luego de la ingesta de comida. Pero esto se ve muchísimo más en los rumiantes, porque como ustedes saben, los rumiantes realizan una digestión fermentativa. Entonces todos esos procesos de fermentación generan un aumento de temperatura. Bueno, la digestión, lo mismo. En cuanto a la ingesta de agua, esto también se ve más que nada en los bovinos. Es uno de los mecanismos que tiene el bovino para regular, para termorregular la ingesta de agua. Así que lo utilizan como una disminución de la temperatura. Si ustedes se toman un vaso de agua fría y helada, no sé si disminuirá mucho la temperatura. La esquila, en el caso de los animales que son esquilados, fundamentalmente porque es como que le estamos quitando una protección que era un aislante térmico. También pasa, por ejemplo, en los caniches, cuando los llevan todos lanudos a la peluquería y los pelan y los rapan, y los animales quedan temblorosos, la temperatura un poco más baja. Ahí sí que no creo que baje a 37, estará en un animal que su media sea 38,5 y estará en 38. Pero tiene que ver con que le quitamos la capa aisladora que lo aislaba del medio. ¿Sí? ¿Alguna duda, Rulo? Nada, Fer. Bien. Perdón, y las variaciones que van a ser patológicas son simplemente la hipertermia y la hipotermia, los dos extremos. La hipertermia es un aumento exagerado de la temperatura por arriba de la media normal de ese individuo, generalmente causada por una enfermedad o una patología, y la hipotermia es la disminución morbosa de la temperatura corporal del individuo. Sí puede estar afectada por el ambiente, pero en los animales homeotermos o de sangre caliente tienen su capacidad de regular esa temperatura relacionada a la del ambiente. Igual lo vamos a ver más adelante. Vamos a entrar en lo que es el síndrome febril. Ustedes vieron ayer con el doctor Ibarreche que, la definición y la clasificación de síndrome, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos lo que es un síndrome, vamos a clasificar a este como un síndrome febril, que es un conjunto de signos y síntomas que caracterizarán al proceso febril, ¿sí? Entonces vamos a tener muchos signos, muchos síntomas que cursan o están acompañados de aumento de la temperatura. No necesariamente todos están presentes, pero la mayoría están presentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de síndrome febril, ¿no? Vamos a decir que tenemos un signo principal y un síntoma principal. El signo principal en el síndrome febril se llama facie febril. ¿Vieron ayer facie, verdad? ¿Vieron lo que era facie con Antuco ayer, Rulo? Lo mencionaron nomás. ¿Pero les explicó la facie febril? No. Bueno, la facie febril, como saben, facie es la expresión del rostro, y nosotros podemos hablar de facie febril cuando vemos un individuo que presenta, como ese que está en la fotito ahí, la mirada poco vivaz, las orejas gachas, pueden tener enoftalmia, que es los ojitos hacia atrás de la cavidad orbitaria, y el morro seco. Eso se llama facie febril. Y dentro del síndrome febril pasa a ser nuestro principal signo. Y nuestro principal síntoma es la hipertermia, porque la hipertermia, por definición, es el aumento de la temperatura central. Y si yo no lo mido con un termómetro, no es un dato o un signo, es un síntoma. ¿Queda claro eso? Si yo tengo que decir que el animal tiene hipertermia, tengo que tomar la temperatura. Entonces, la hipertermia es el principal síntoma del síndrome febril que se convierte en signo cuando yo tomo la temperatura. Entonces, el primer signo, la facie febril,
el segundo síntoma, la hipertermia, que se convierte en signo cuando tomamos temperatura. También vamos a tener, en cuanto a las mucosas aparentes, que es lo que van a ver más adelante con Mati, las mucosas aparentes están un poco enrojecidas, ya van a ver cómo sería la terminología correcta con Mati. En cuanto al aparato digestivo, nosotros podemos tener anorexia, ¿sí? Si ustedes alguna vez tuvieron fiebre, no tienen ganas de comer. Anorexia, van a tener disminución de la rumia, en el caso de los rumiantes, van a tener, pueden llegar a tener polidipsia, o sea, polidipsia es ganas de tomar mucha agua, puede haber constipación y puede haber diarrea. ¿De qué va a depender que haya constipación o que haya diarrea? Constipación en el caso de que, por ejemplo, el animal que cursa con fiebre puede presentar cierto grado de deshidratación, y esa deshidratación lleva a una constipación. ¿Y cuándo pueden tener diarrea? Diarrea generalmente van a tener en aquellas enfermedades que, por ejemplo, un parvovirus canino, ¿sí? En donde cursa con diarrea hemorrágica y aumento de la temperatura. Y entonces, cuando la patología asienta puntualmente en el aparato digestivo, seguramente van a tener diarrea y aumento de la temperatura. Cuando hay diarrea con aumento de la temperatura, tiene un nombre y eso se llama disentería. ¿Está claro? En cuanto al aparato respiratorio, todavía ustedes no vieron lo que es el aparato respiratorio, recién empezamos, lo vamos a ver en unas clases, pero van a tener polipnea térmica. Así se llama, y la polipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento, digamos, el número de la frecuencia respiratoria, acompañada de una respiración de tipo superficial, ¿sí? Es una respiración como cortita, como... Esa es la polipnea térmica. En cuanto al sistema cardiovascular, el animal seguramente va a tener taquicardia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, va a tener aumento también de la frecuencia de pulso, y también lo vamos a relacionar con las mucosas aparentes, porque las mucosas van a estar enrojecidas, y es un indicador indirecto o directo de cómo está funcionando ese sistema cardiovascular. La frecuencia cardíaca, dicen de que aumenta hasta 10 pulsaciones por cada grado centígrado que aumenta. Y ese también aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia nos va a llevar a un aumento de la presión sanguínea. En cuanto al aparato urinario, podemos tener oliguria, que es la disminución de la producción de orina, y en algunos casos extremos, anuria, que es la disminución hasta en un 4% de la producción de orina. Bueno, en cuanto a la sangre, podemos tener que la sangre se vuelva un poco más espesa, ¿sí? En cuanto a la producción, esto se refiere a los animales de producción. Hay ciertos, por ejemplo, animales como son las ovejas, que su principal se la utiliza para la obtención de la lana. En ovejas que a veces cursaron con fiebre, se vio que la lana presentaba estrangulamientos en el periodo postfebril. Ustedes no lo van a ver en la oveja que está con fiebre, no es que van a ver la estrangulación de la lana, sino lo van a ver después cuando ya superó la patología o la fiebre. Entonces, este estrangulamiento de la lana produce una disminución en la producción. También van a tener una disminución en la producción de leche, en el caso de los bovinos de leche, o en las cabras también, y también pueden ver disminuida la producción de huevos. ¿Sí? Todo eso lo van a ver en el periodo post-febril. También, en cuanto a la producción, lo tienen que tener en cuenta porque, por ejemplo, un macho que tuvo fiebre, esa fiebre o ese aumento de la temperatura puede provocar una muerte de espermatozoides, por decirlo así, o una detención en la espermatogénesis,
y que se vuelve a la normalidad en alrededor de 40 a 60 días. Entonces lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? La producción de espermatozoides se detiene o se pierden. En cuanto a la piel y a los anexos, podemos ver, no sé si ven esa foto del casquito que está ahí, pueden aparecer grietas o grietas en las estructuras córneas de los individuos, también en las uñas las pueden ver como requebrajeadas, en el morro también lo pueden llegar a ver agrietado, eso es por la fiebre. En cuanto a la piel, está más que nada para que cuando una de las formas de saber nosotros si el animal está deshidratado es a través del pliegue cutáneo, que es realizar un pellizco en el dorso del animal, y ese pellizco tiene que volver a la normalidad en segundos. Cuando no vuelve a la normalidad, esa piel está deshidratada, ¿sí? Y bueno, los escalofríos lo van a ver alguna vez, deben haber sentido. Es otro de los signos que no siempre está, y por ahí en un paciente como nosotros, digamos, es raro de verlos. Y en el sistema nervioso van a tener un sistema nervioso como deprimido, el animal va a tener una anulación del sensorio, seguramente. Bien. ¿Alguna duda con esto? Por ahora no. Bien. Bueno, pasamos puntualmente a lo que es la fiebre, porque si nosotros hablamos del síndrome febril, decimos que el signo, uno de los signos principales, era la fiebre. Entonces, la fiebre, por definición, nosotros sabemos que la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿sí?, del organismo, es uno de los mecanismos con los que cuenta nuestro cuerpo para defenderse de alguna agresión. Es el aumento de la temperatura corporal y siempre, generalmente, está debido a una enfermedad. Hay un trastorno en la termorregulación, esa que hablábamos al principio, de la relación entre termogénesis, termolisis, y el papel que jugaba el hipotálamo con los termodetectores y los termorreceptores de la piel. Entonces hay un desplazamiento hacia arriba del punto regulador de la temperatura normal de ese individuo. Entonces el cuerpo trata, activando ciertos mecanismos, de aumentar su temperatura, ¿sí? Por eso el cuadrito que veíamos al principio. Por ejemplo, haciendo vasoconstricción, teniendo los escalofríos, buscando abrigo. A la fiebre nosotros podemos decir que hay una fiebre séptica y una fiebre aséptica. La fiebre séptica generalmente es esa fiebre que está ocasionada por ciertas bacterias, protozoos, algunos hemoparásitos también producen este tipo de fiebre séptica, y la fiebre aséptica, por ejemplo, es la que es causada por una reacción alérgica, ¿sí?, o algún proceso inflamatorio que ocasione un aumento de la temperatura y que no esté relacionado con bacterias, protozoos u hongos, ¿sí? Y la fiebre, una reacción de anafilaxia que seguramente ustedes van a tener una fiebre aséptica. En un golpe de calor van a tener una fiebre aséptica. Y también en algunos lugares se habla de la fiebre neurogénica o neurógena, que es la que activa directamente el sistema nervioso y, por ejemplo, se puede dar en las convulsiones, ¿sí? En los animales que tienen convulsiones se puede dar la fiebre neurógena, pero también creo yo que se la puede incluir dentro de la fiebre aséptica. Pirexia, vamos a decir que pirexia es sinónimo de fiebre, ¿sí? Y podemos decir hiperpirexia cuando, a ver, si yo tengo que atender un paciente que su rango normal de temperatura está entre 38 y 39,5 y llega al consultorio con 39,8, yo voy a decir, bueno, tiene pirexia o tiene fiebre. Entonces lo ideal sería que yo después vuelva a tomar esa temperatura, y si la temperatura sigue igual o si aumenta, ahí podemos decir que tiene hiperpirexia porque sigue en aumento. Es como cuando excede el límite, pero son sinónimos, no se vuelvan locos con eso, ¿sí? Hipotermia, acuérdense que es generalmente patológico,
es mucho más complicada y más difícil de revertir que la hipertermia, y es un descenso morboso de la temperatura por debajo de la media normal de los individuos. Se puede presentar en toda la superficie corporal o se puede presentar de manera localizada, por ejemplo, por una isquemia. Pueden ustedes, por ejemplo, que si se ponen una gomilla en la muñeca, disminuye la circulación, y más allá del daño por esa isquemia de ponerse la gomilla acá, si ustedes se tocan la mano, esa mano va a estar mucho más fría que en relación a otra parte del cuerpo. Eso sería una hipotermia localizada. Y la hipotermia, cuando se presenta en toda la superficie corporal, es por supuesto mucho más grave, y generalmente se da en coma o cuando los animales, digamos, previo a la muerte. Cuando hay hipotermia, el animal también va a buscar, obviamente, ciertos mecanismos como para activar el calor, ¿sí? Como para llevar al calor, y ahí también va a actuar el hipotálamo, ¿sí? En cuanto a la hipertermia, es el aumento por encima de la media y incluso más. La hipertermia también, cuando se habla de hipertermia, es el aumento de la temperatura sobre la media, que a diferencia de la fiebre es causada por una patología. La hipertermia no necesariamente es causada por una patología, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener hipertermia luego de un ejercicio extenuante, o podemos tener hipertermia luego de haber estado mucho tiempo al sol, y eso generalmente se revierte de manera sencilla, ¿sí? Una pregunta, Fer. Florencia pregunta, ¿se puede producir una hipotermia luego de una cirugía o eso es otra cosa? Sí, o sea, eso ya es más a nivel médico, que nosotros no vamos a meternos, pero sí, o sea, los anestésicos, el decúbito prolongado, la manipulación, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una castración, por más rápido que lo hagas, vos estás sometiendo al individuo a un decúbito prolongado, a un efecto de anestesia, a una fluidoterapia. No solo eso, sino abrís el abdomen, y al abrir el abdomen vos estás como quitándole esa protección o esa cajita cerrada que tenía el cuerpo, y disminuye la temperatura. Sí, y es uno de los principales casos de muerte post-anestesia, la hipotermia. Hay que controlarla mucho. Hay que, por eso, sí o sí, después de las cirugías los tenés que mantener calentitos, tapados, controlados, porque hay veces que la hipotermia se vuelve inmanejable e irreversible. Bien. Profe, acá dice, ¿el estrés afecta la temperatura? Y en el gato te podría decir que sí, que un gato que llega por ahí estresado al consultorio, recontra maullando, que arañó al dueño, al asistente, a todo el mundo, y sí, seguramente vas a tener un aumento de temperatura, pero un poco más arriba de la media normal, no algo muy exagerado, pero sí puede variar la temperatura. Hacia arriba. No hay más preguntas. Bien. Bueno, vamos a ver los mecanismos. Esto también es fisiología. Siempre digo que la voy a correr a la diapositiva y no la corro. Pero las formas que tiene el individuo, los animales, de disipar el calor y de protegerse, ¿sí?, del calor, de autorregular esa temperatura, son 4, que ustedes ya las deben conocer: radiación, convección, conducción y evaporación. En esta imagen tenemos todas, ¿sí? Tenemos la convección, tenemos la conducción, la radiación y la evaporación. Bien, ahora, ¿cuál es cuál? Nosotros tenemos que la radiación es cuando la energía pasa de objetos más cálidos, por ejemplo, ven ahí que está el Sol, hacia objetos más fríos por emisión de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, el Sol, que está a una temperatura muy elevada, pasa hacia el individuo, que tiene una temperatura media de 37 grados centígrados, y en ese proceso es, digamos, la forma de disipar el calor. Después tenemos la conducción. La conducción pasa cuando el calor o esa energía se pierde por contacto directo de la piel con sustancias como el aire o el suelo u otros objetos que están más fríos.
La convección es a través del aire, ¿sí? O sea, el calor se pierde hacia el aire que circula alrededor de ese individuo. Cuanto más viento, mayor convección, entonces mayor va a disminuir la temperatura. Y la evaporación es un proceso por el cual el aire pasa del estado líquido al estado gaseoso. Es la emisión por ejemplo, en la respiración. Eso era a modo de nada. Bueno, radiación, conducción, convección y evaporación. Les prometo que con esto ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguno, para que entremos en esto? Nada, Fer. Bien. Los caracteres de la fiebre son aquellas características que nosotros podemos ver, medir y analizar que nos van a permitir caracterizar a la fiebre. Y decir es una fiebre tal, puedo ver esto, ¿sí? Para eso nos sirven a nosotros los caracteres. Lo primero que vamos a necesitar para los caracteres es lo que se llama un cuadro térmico. El cuadro térmico, a ver si lo puedo dibujar acá. El cuadro térmico es un sistema de ejes cartesianos en donde tenemos, uy, soy muy mala, que no tengo mouse. Bueno, este sería nuestro sistema de eje cartesiano en donde vamos a tener el tiempo en el eje X, el X, y la temperatura en el Y. Esta es la temperatura y este es el tiempo. El tiempo lo podemos hacer en horas o lo podemos hacer en días. Espero, voy a traer el mouse. Bueno. Entonces nosotros vamos a poner en el eje Y, vamos a poner nuestra temperatura y en el eje X vamos a poner el tiempo transcurrido en horas. Este cuadro térmico sería lo ideal que todos lo hagamos en el consultorio cuando llegue un paciente, pero la mayoría no lo hacemos. La temperatura acá ustedes van a poner desde lo normal hasta lo máximo y van a ir haciendo en el cuadrito, por ejemplo, en el tiempo cero, no, este no era. En el tiempo cero que llegó a las 14 horas el paciente, bueno, en el tiempo cero la temperatura fue de 39. Acá vamos a poner el 40. Entonces, a las 14, a las 15, a las 16, con que lo hagan 2 veces al día está fantástico. A las 18. Entonces, a las 14, mi paciente llegó con, vamos a cambiar el color, con 39. A las 15 subió a 40. A las 16 bajó 39,5. A las 18 subió más. Entonces, nosotros teniendo estos datos, vamos a trazar la curva. ¿Sí? Y acá tenemos nuestro cuadro febril. Y si, por ejemplo, a las 10 de la noche le medimos y normalizó la temperatura, ponemos que bajó la temperatura. ¿Se entiende? Ese sería nuestro cuadro térmico para este paciente ficticio. ¿Entendieron? Bueno, parece que sí, Rulo. No hay ninguna pregunta, ni siquiera ponen sí. Bien. Ahí está. Bueno, uno sí. Bien. Bueno, ya teniendo nosotros, conociendo lo que es un cuadro térmico, vamos a hablar de los caracteres de la fiebre. Estos caracteres
nosotros vamos a decir que la fiebre tiene una forma de iniciar. Ese inicio del aumento de la temperatura puede ser de forma aguda, es decir, la temperatura aumenta de manera brusca. Estaba bien hace un ratito y de repente lo veo con fase febril, decaído, lo que sea. Toman temperatura, está aumentada. Generalmente esto pasa en las enfermedades infecciosas o en algunas intoxicaciones. Y una iniciación lenta quiere decir que ese aumento de temperatura quizás es poco manifiesto, el dueño no notó nada y de repente lo notó más decaído. Bueno, esa es una iniciación lenta de manera más gradual, que generalmente es una de las más comunes de verla. También podemos clasificar a la fiebre según el grado de aumento de la temperatura. Entonces vamos a decir que tenemos una febrícula o una fiebre ligera, moderada, alta o muy alta. Ven que ahí dice 1,7, 2,2, 3,3, bueno. La febrícula es cuando la elevación es hasta 0,5 de lo normal. La ligera es hasta 1 grado, la moderada hasta 2, la alta hasta 3, y la muy alta, ahí aparece de vuelta la hiperpirexia, es cuando es mayor. Entonces, ustedes piensen que si tienen un animalito que tiene 39 de temperatura como media normal y llega al consultorio con 43 grados, tiene una fiebre alta, ¿sí? Y si llega con 44, que es el límite para los mamíferos, tiene una hiperpirexia y lo más probable es que ese animalito se muera, ¿sí? No le den bolilla a esto del 1,7, el 2,2, hasta 2, hasta 3, ¿sí? En cuanto a las fases principales del proceso febril, esto también a nosotros nos va a servir para el cuadro térmico, ¿sí? Para el cuadro térmico estas fases les sirve, que vamos a ver si se los puedo dibujar de vuelta aquí. Nosotros teníamos nuestro, hoy no. Nuestro sistema de ejes cartesianos. Bueno, disculpen chicos, no sé manejar esto. Acá vamos a poner el tiempo y acá vamos a poner la temperatura. Las fases principales del proceso febril son 3: aumento, fastigio o disminución. Aumento es sinónimo de elevación o de acceso y es esa etapa en la que la temperatura empieza a aumentar y se empiezan a activar los mecanismos como el frío, el temblor, eso que nosotros podemos ver manifestando en el animal. Incluso a veces puede ser imperceptible, ¿sí? Entonces eso se denomina aumento, elevación o acceso. Lo vamos a dibujar con rojo. Entonces nosotros estaríamos acá, el aumento. El fastigio, apogeo o acné es el periodo de máxima temperatura, es decir, a lo máximo que llega el aumento de esa temperatura en ese individuo. Y la temperatura va a permanecer más o menos constante dentro de ese aumento. Y una vez que esa temperatura se mantiene y está estable, es como que el animal empiezan a cesar los estremecimientos antes de la disminución. Entonces, acá nosotros podemos tener un gráfico que sea más o menos así, en donde la temperatura va a ir oscilando, va a estar elevada, pero puede llegar a oscilar, ¿sí? Y eso se llama fastigio. La disminución de declinación o de efervescencia es la disminución de la temperatura, es decir, es la caída de la temperatura. Y dentro de esta forma de disminución nosotros tenemos dos: la terminación en crisis y la terminación en lisis. La terminación en crisis es cuando la temperatura disminuye de manera brusca, tenía hipertermia y de repente no tiene, disminuye en pocas horas la temperatura hacia lo normal. Entonces vamos a tener algo como eso. En cambio, si la terminación es en lisis,
es una disminución un poco más lenta, más progresiva, el descenso es paulatino, e incluso a veces esa disminución puede alternar como ciertos periodos febriles. Entonces vamos a tener una disminución, o sea, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega a lo normal. Esa sería la terminación en lisis. ¿Está claro? Bueno. ¿Está claro todo? Sí, sí, no hay preguntas. Bien. Lo quiero ver a Mati Alvarado con su escritura zurda dibujando como estoy dibujando yo. Matías, más vale que dibujes. Bueno, la clasificación también podemos clasificar a las hipertermias de acuerdo a la duración de ese proceso febril. Entonces vamos a tener una fiebre efímera, es aquella que dura un día, una fiebre corta. Una fiebre aguda puede llegar a durar hasta una semana, una subaguda 20 días, una crónica de 2 meses a años. ¿Sí? Generalmente la fiebre crónica, por ejemplo, se da en la tuberculosis. Y según la terminación, que es lo que vimos recién en crisis o en lisis. También podemos clasificar a la fiebre de acuerdo a las oscilaciones de la temperatura. Entonces vamos a tener dos tipos de oscilaciones. Las oscilaciones que son continuas y las oscilaciones que son discontinuas. Dentro de la fiebre continua, nosotros tenemos una subclasificación que va en la fiebre en meseta, que a su vez puede ser simple y continua, y la fiebre remitente, que bueno, solamente es remitente. La fiebre continua en meseta, ¿qué quiere decir que una fiebre continua? Es decir que siempre hay temperatura, siempre hay aumento de la temperatura. En meseta quiere decir que se mantiene la misma temperatura o casi similar, y esa hipertermia no llega a bajar a la normal, nunca baja a lo normal, ¿sí? O sea, el animal, un perrito que tiene 40 de temperatura, se va a mantener entre 40 y 39,8, ¿sí? Eso sería una fiebre en meseta. ¿Cuál sería la diferencia entre la simple y la continua? La única diferencia es que la fiebre continua dura más que la fiebre simple. ¿Sí? Pero recuerden esto que dice acá. No llega a 1 grado, ¿sí? O sea, esa disminución de la temperatura es menor a 1 grado. En el proceso que dure, digamos, ese proceso febril en meseta, esa disminución no llega a 1 grado centígrado. A diferencia de la fiebre remitente, en donde la temperatura puede llegar a bajar 1 grado o más de 1 grado, pero ninguna de las dos baja a la temperatura normal. ¿Está claro eso? Les puedo hacer un dibujito si quieren. ¿Hago el dibujito? No, sí, pasé mejor porque hay algunos que no entendieron. Bueno, a ver. La fiebre en meseta o la fiebre continua es la que se mantiene la misma temperatura o una temperatura similar, ¿sí? Y la hipertermia esta nunca baja a lo normal. Eso es una fiebre continua. Que sea en meseta quiere decir que esa meseta o esa línea recta, la temperatura no va a oscilar en un rango de hipertermia, pero nunca baja hasta 1 grado, o sea, la disminución o el aumento que haga no llega a 1 grado centígrado. 0,5, 0,6, 0,7, pero no llega a 1 grado centígrado. En cambio, esa sería la simple. En cambio, esa sería cualquiera de las dos mesetas. La diferencia entre una y la otra es la duración en el tiempo. La simple puede durar 1 o 2 días, en cambio la continua se puede mantener más en el tiempo. La remitente, la diferencia con la meseta, es que esa disminución de la temperatura llega a 1 grado centígrado o un poquito más, 1, 1,1, 1,2, pero tampoco llega a la temperatura normal, sigue teniendo hipertermia. ¿Se entiende?
Sí, 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 ¿Sí? entiendo, dicen. Bueno, entonces ahora les hago el dibujito. Ya tenemos nuestro cuadro térmico. Bueno. Por ejemplo, hagan de cuenta que es un canino, ¿no? Que tiene 39, es la normal. Entonces acá yo voy a poner 38. Y acá el 39. Bueno, entonces, por ejemplo, se inicia la fiebre, inicia el aumento de la temperatura, llega al consultorio el paciente con 40 de temperatura, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos de que no llega a disminuir 1 grado la temperatura, sino de que hay como un aumento, una oscilación de temperatura, pero no llega a 1 grado, entonces nosotros vamos a tener de 40, vamos a tener 39,5, 39,8, 39,3, ¿sí? Así, pero nunca baja más de 1 grado. Acá tenemos, y bueno, y después ya veremos cómo disminuye la temperatura. Entonces acá tenemos nuestro cuadro térmico para una fiebre en meseta simple o continua. Hagan de cuenta que si esta es una simple, fueron 2 días que el perrito estuvo así. Si fue continua, obviamente que va a ser más sostenida en el tiempo. Esto va a ser más así, hasta que disminuya. ¿Se entiende? No hay ninguna pregunta. Bien. Bueno, entonces esa sería nuestra fiebre en meseta, cualquiera de las dos. Continua o... Ya borramos esto. Y en el caso de la remitente, el dibujito obviamente que va a ser el mismo que acabo de hacer, pero la diferencia es que baja hasta 1 grado, entonces nosotros vamos a ir del 40 al 39 o incluso hasta el 38,7, ¿sí? Bien. En las fiebres discontinuas, la fiebre discontinua es, digamos, la fiebre que nosotros la podemos clasificar en intermitente, en recurrente, en atípica, que esta es la más común de todas, o en invertida. ¿Es discontinua por qué? ¿Por qué se les ocurre que es discontinua? ¿A alguien se les ocurre por qué? ¿Puede llamarse discontinua? ¿Nadie? Nadie se anima. Bueno, nadie se anima. Es discontinuo porque la temperatura, si nosotros dijimos que en la continua siempre hay hipertermia, en la discontinua vamos a alternar periodos febriles con periodos afebriles, ¿sí? Entonces tenemos la intermitente, en donde la temperatura baja a la normal, y o sea, la temperatura sí va a bajar a la normal, y son picos que bajan, que pueden durar 2 o 3 días a la normal, vuelve a subir, o sea, no se guíen de los números porque si no tengo que borrar todo de vuelta, se hagan de cuenta que acá hay un 38, por ejemplo, pero sería, o sea, después de la iniciación, fiebre, baja la normal, fiebre, baja la normal, fiebre, baja la normal, ¿sí? Eso puede ser durante 2 o 3 días, alternando, digamos, a ver, va a ser los picos de fiebre 2 o 3 días, va a alternar con periodos afebriles y va a volver, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. No hay ninguna. Bueno, esa sería entonces nuestra fiebre intermitente. También tenemos la fiebre recurrente o recidivante, en donde o sea, la temperatura también vamos a alternar temperaturas que van a ser altas con temperaturas normales, ¿sí? Esos aumentos de temperatura alta, digamos, o sea, las temperaturas altas van a ser más prolongados, pero cuando el animal tenga un periodo de fiebre normal,
Si estuvo 12 horas con 40, va a estar 12 horas con 38. ¿Se entiende? O sea, los aumentos de temperatura son prolongados y se mezclan con periodos afebriles que también son prolongados. ¿Se entiende? Sería algo como así. O sea, aumenta la temperatura, fiebre, fiebre por un día, baja la temperatura, temperatura normal, un día, sube, igual, baja, igual. ¿Se entiende? O sea, los tiempos son iguales. Tanto la duración de los periodos febriles como afebriles son iguales. Sí se entiende. ¿Cómo? Sí se entiende. Bien. La fiebre atípica o fiebre irregular es la más común de todas, es la que nos pasa a nosotros, la que nos pasa a la mayoría de nuestros pacientes, y quizás eso tenga que ver con que la mayoría no hace un cuadro térmico, así que estaría bueno empezar a hacer un cuadro térmico, pero básicamente sigue un curso irregular. Uy, no sé qué hice. Ahí está. Sigue un curso irregular, no tiene un patrón de tiempos de duración de baja tantos grados, sube tantos grados, no. Es más bien, la quería dibujar y no encuentro, es más bien algo así. Fiebre, baja, fiebre, baja, fiebre, baja, ¿sí? O sea, es irregular. Y la fiebre invertida, ¿qué habíamos dicho de las variaciones nictamerales nosotros? Que teníamos lo que se llamaba remisión matutina y exacerbación vespertina. Entonces, generalmente eso, si nosotros lo tenemos que graficar, y decimos que tiene temperaturas bajas a la mañana y que aumentan hacia la tarde, sería algo como esto. Ese sería, digamos, una variación nictameral normal. Y acá obviamente que volvería a bajar. En este caso sería al revés. O sea, sería... bueno, agarré este, pero no importa. Que amanece con temperatura alta y hacia la tarde tiene temperatura baja. ¿Está clarito? Sí. Perfecto. Bueno, esa era la última diapositiva, me parece, ya me fijo.